Bueno, hola, bienvenidos. Hoy vamos a dar este material extracurricular, ¿sí? Les recuerdo que todo lo que sea extracurricular ya no se toma examen, sí lo pueden usar si les interesa el tema para hablarlo en su examen final, ¿sí? Pero ya no hay parciales sobre estos temas que están acá. Son los temas agregados, tienen que ver con la preparación para ustedes, ¿sí? Una preparación más acorde a lo que tiene que ver todos estos temas de vacunación, de método anticonceptivo, de enfermedad de transmisión sexual, que son temas que tienen que ver con la sociedad, y los otros temas tienen que ver con la preparación de ustedes para una entrevista laboral. Bueno, así que vamos a ir avanzando con este tema. Este tema muy actual, con el tema del coronavirus, se habla mucho, y la idea es que ustedes entiendan, ¿sí?, qué significa cada uno de esos términos que por ahí los periodistas no saben explicar muy bien, y la idea es que ustedes, que son agentes de salud, sí lo manejen, sí entiendan a qué se refiere. Bueno, fíjense, primero vamos a ver cómo aparece el sistema inmunitario. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro codifica lo que nosotros somos, ¿sí? Ya automáticamente, ¿sí? Lo codifica. Y nuestro sistema inmunitario va a reconocer, va a decir, bueno, esto es Rosana. A partir de ahí, cualquier cosa extraña que ingrese a mi organismo, ese sistema inmunitario lo va a reconocer como algo extraño y lo va a tratar de atacar, ¿sí? Eso es la defensa que hace. El sistema inmunitario está para defender el cuerpo, ¿sí? Si comparamos el cuerpo con una ciudad, el sistema inmunitario es toda la fuerza armada, toda la policía, la gendarmería, los serenos, ¿sí? Porque hay distintos tipos de células y de sustancias que van a intervenir y cada una tiene distintos roles. Todo ese servicio de seguridad va a ser lo que significa este sistema inmunitario para nuestro cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es el estado de resistencia del organismo frente a antígenos. Ustedes van a encontrar mucho la palabra antígenos, pero abreviado en forma de AG. Eso significa antígeno. Los antígenos son cualquier cosa extraña a nuestro cuerpo que hace que nuestro sistema inmunitario reaccione. Ejemplos para que ustedes lo piensen: el polen de las flores, las proteínas del pelo de los animales, ¿sí? Porque no son cosas en sí, sino que pueden ser las proteínas que forman parte del pelo. Vieron que hay personas que son alérgicas a las flores, al polvo, al humo, hay personas que son alérgicas a olores fuertes. Yo soy alérgica a olores fuertes, por ejemplo. A veces no solamente son este tipo de sustancias, sino que también pueden ser el frío, ¿sí? La humedad, otras cosas que hacen que yo tenga algún tipo de reacción alérgica o que mi cuerpo demuestre de alguna forma que lo está rechazando. También cuando hablamos, por ejemplo, de una persona trasplantada, vieron que muchas veces se escucha que dicen rechazó el órgano. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario detecta que eso no forma parte de su cuerpo y lo va a rechazar. También interviene este sistema inmunitario, va a intervenir en las enfermedades autoinmunes, que nosotros vimos un poco, y yo le pasé el enlace de la revista Percepción, donde hablaba de vitiligo y de psoriasis, que son dos enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la característica? Este sistema inmunitario, una parte de ese sector inmunitario, se activa y va a atacar, no reconoce determinadas partes del cuerpo y lo va a atacar. La mayoría de las veces ataca a lo que sea piel y mucosa. Por eso la mayoría de las enfermedades autoinmunes se van a reflejar en lo que sea la piel, ¿sí? El lupus, por ejemplo, afecta a la piel en general, pero también la piel de los órganos. Entonces, bueno, va generando como un endurecimiento y pierden las funciones. El vitiligo ya lo vieron, que genera las manchas. En ninguno de estos casos la enfermedad es transmisible, ¿sí? Es autoinmune, quiere decir que mi propio cuerpo me está atacando. Así que bueno, eso, fíjense, en todos esos casos siempre hablamos de un antígeno, algo que hizo que el sistema inmunitario se defienda.
El sistema inmunitario distingue lo propio de lo ajeno y elimina del cuerpo las moléculas y las células ajenas, potencialmente nocivas, o sea, por eso rechaza cualquier cosa que sea extraño. Cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario se va a considerar un antígeno. ¿Tá? Entonces queda más claro qué significa antígeno. Vamos a ver ahora qué significa, bueno, seguimos con antígenos, después vamos a ver anticuerpos. Los antígenos, dice, son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos, las bacterias, o sea, todos los microorganismos o cualquier célula en general. Las células inertes, como las toxinas, los químicos, las drogas, partículas extrañas, como el polvo, ¿sí? Vieron que por ahí cuando viene una polvareda nos ahogamos, ¿sí? Sentimos una reacción. Una astilla, algo extraño que ingresa a mi cuerpo, ¿sí? También pueden ser considerados como antígenos. El sistema inmunitario va a reconocer y destruir sustancias que van a contener esos antígenos, ¿sí? O sea, en cualquier cosa que el sistema reconozca. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos también. Estas incluyen a un grupo llamado antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y por lo general no reacciona contra ellos. Por eso le decía, cuando codificó al momento de nacer, el sistema inmunitario reconoce todas las partes del cuerpo que forman una persona. Por eso a esos los reconoce, ¿sí? Pues ya formaba parte de ese cuerpo. Cuando se está queriendo hacer un trasplante y demás, lo primero que se tiene que hacer es disminuir al sistema inmunitario. ¿Cómo lo voy a disminuir? ¿Cómo lo voy a bajar para que no genere rechazo de un órgano o de, supónganse, un marcapasos, cualquier prótesis que se le coloca a una persona? Va a ser justamente bajándole el sistema inmunitario a través de corticoides o de inmunomoduladores. Se llaman así, inmunomoduladores. Modulan, ¿sí? Suben y bajan dependiendo de lo que ellos están necesitando que haga ese paciente. O sea, primero tengo que preparar al cuerpo para que pueda recibir un órgano o un trasplante. A ver si... Sí. La inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata o inespecífica, o sea que no hay forma de medirlo o compararlo, es un sistema de defensa con el cual nacemos y que nos protege contra todos los antígenos. Lo que le decía que el cerebro codificó en el momento que nacemos. Vieron que hay personas que algunas son más enfermas, hay gente que vive enferma y otra gente que no se enferma nunca, hay gente que de chico era muy enferma, ahora de adulto no. Va a haber distintas características porque todos tenemos sistemas inmunitarios distintos. Consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen al cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria, sería como la barricada, ¿sí? En una guerra. Esa primera línea, ¿sí? ¿Qué va a abarcar? Y va a depender de las características de cada una de las personas, por eso es diferente de una persona a la otra. El reflejo de la tos, cuando ustedes se ahogan con algo, ¿sí? Erróneamente entra al pulmón un líquido, una comida, automáticamente aparece la tos. También va a aparecer, por ejemplo, en el caso de polvareda, ¿sí? Ingresa el polvo en el pulmón y el pulmón va a toser, va a generar la respuesta de toser justamente para sacarse eso que está molestando. Las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel. ¿Qué pasa cuando se nos irritan los ojos? ¿Sí? El mismo polvo, por ejemplo. Vamos a empezar a pestañear, ¿sí? Y vamos a lagrimear, nos corren las lágrimas. ¿Por qué? Porque actúa las lágrimas y los párpados como si fuera un limpia parabrisas. ¿Vieron en los autos qué hacemos? Tiramos el agua que tiene con líquido especial para limpiar el vidrio y pasamos el limpia parabrisas. Lo mismo hace el ojo para poder limpiarse. ¿Por qué? Porque el ojo tiene que ser una zona estéril, ¿sí? No puede haber cualquier sustancia dando vuelta dentro del ojo. La nariz, la boca, el oído es distinto, ahí sí, eso es sucio, está lleno de virus y bacterias, pero los ojos no. Los aceites de la piel. La piel tiene una flora, ¿sí? Habíamos visto cuando vimos piel.
tiene una flora que es natural, que es la que nos da las características, nuestro propio olor, ¿sí? Entonces esa flora, cuando está, digamos, en óptimas condiciones, esa piel está sana, va a ser una barrera importante. Ahora, si la piel se agrieta, si la piel se corta, me pincho con cosas, se me raspa la piel, me quemo, cualquier tipo de traumatismo en la piel, me va a generar que esa piel esté abierta. Esa piel abierta puede ser una entrada para cualquier microorganismo de los que vimos. El moco atrapa todo lo que esté en el aire, ¿sí? ¿Por qué es importante respirar por la nariz y no por la boca? Porque en la nariz, vimos esto en la parte respiratoria, en la nariz tenemos, aparte del moco, ¿sí? Que va a pegarse todas las partículas de polvo, vamos a tener también un laberinto de cornetes. ¿Para qué sirve eso? Cuando el aire va entrando, va chocando por esas paredes que tienen mucha sangre, muchos vasitos, ¿sí? Las arterias y venas, y eso lo va a ir calentando a medida que va pasando, ¿sí? Entonces, cuando llega el aire al pulmón, el aire llega más caliente y llega libre de impurezas porque se fueron pegando en esas paredes y en ese moco. Entonces el aire llega limpio y calentito. En cambio, cuando respiramos por la boca, no ocurre nada de eso y va a llegar directamente al pulmón el aire frío y va a llegar el aire sucio, ¿sí? Entonces eso también va a afectar a todo lo que sea el pulmón. Bueno, entonces ustedes vieron por ahí que depende de dónde están, el color del moco cambia, ¿sí? ¿Por qué? Por las partículas que pueden estar en el aire. Ustedes van a ver también, por ejemplo, que el fumador tiene, ¿sí? Un catarro constante también, y las características de los mocos son unos mocos más verdosos, ¿sí? Un color más amarronado por el tema del tabaco. Bueno, la piel, en general, la piel va a ser la principal muralla de contención, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tiene que estar sana. Y el ácido gástrico, por ejemplo, el ácido gástrico, recuerden que está en la escala de pH, está en la escala como ácido, alrededor entre 1 y 3 va a ser el nivel de ácido, es muy ácido. El tema es que cuando está así, está en la condición ácida, va a matar prácticamente el 90% cualquier virus o bacteria que ingrese por la parte digestiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando usamos muchos antiácidos, que ese pH se acerca a 7, ¿sí? Entonces, cuando usamos esos antiácidos, perdemos esa barrera de defensa. Y muchos de los virus y bacterias que van a ingresar con nuestra comida puede sobrevivir en el estómago, ¿sí? Porque ya no está más ácido. Así que es una forma bastante común de contagiarse esas enfermedades que tienen que ver con diarreas y colitis y vómitos, porque justamente pasan, digamos, y afectan a la parte del intestino. ¿Vamos bien? Me avisan cualquier cosa. Esa inmunidad innata también va a venir en forma de químico proteico llamado inmunidad humoral innata. Los ejemplos, dice, abarcan el sistema de complementos del cuerpo y las sustancias llamadas interferón e interleucina 1, que va a ser causante de la fiebre. La fiebre es otro mecanismo de defensa. Cada vez que nuestro cuerpo registra una elevación de la temperatura, es el sistema inmunitario que va a estar actuando para tratar de eliminar ese microorganismo que ingresó y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces siempre, por más que nosotros bajemos después la temperatura, si esa temperatura se mantuviera alta, trataría de eliminar a ese virus o bacteria que ingresó. Pero si la mantenemos alta, ya sabemos que es peligrosa. Por eso siempre vamos a tratar de bajar esa temperatura. Esto lo vimos en dolor e inflamación, ¿sí? En la clase de dolor e inflamación. Bueno, pero ¿qué es lo que decía también en esa clase? Que siempre la aparición de fiebre es un indicador, es una alarma que me está sonando de que algún intruso ingresó a mi cuerpo, ¿sí? A lo mejor no lo puedo ver, pero internamente ya está haciendo algún tipo de problema.
Si un antígeno traspasa estas barreras, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. Entonces ustedes van a ver que el sistema inmunitario es muy complejo, tiene varias partes que están articuladas y trabajando entre sí. Vamos a tener las cosas más sencillas, como un muro, como, supónganse, la protección que puede dar una alarma, un muro, un perro, supónganse, de seguridad, y aparte vamos a tener otros más especializados, como si ustedes adentro de su casa tuvieran, por ejemplo, unas armas para defensa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces va a haber distintas clases de células que van a ir atacando aquello que ingresa a nuestro cuerpo. Ahora sí vamos a ver lo que es el anticuerpo. Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. O sea, cuando un antígeno ingresa a nuestro cuerpo, el sistema inmunitario lo detecta y para defenderse va a fabricar los anticuerpos. Es como si el que me ataca es el malo, es el ladrón, y yo para defenderme fabrico la policía, ¿sí? Fabrico anticuerpos, que ustedes lo van a encontrar siempre como AC, ese anticuerpo es lo que me va a defender. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina un trastorno autoinmunitario o las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces ataca a las mismas partes del cuerpo. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno con el cual va a tomar contacto. ¿Qué quiere decir esto? Como si fuera una llave cerradura. Cada anticuerpo que se va a formar para un antígeno específico. Como decir, cada llave que voy a hacer va a ser para un candado o una cerradura en específico. Mi llave sirve para mi casa, no sirve para la casa de mi vecino. De la misma forma, mi anticuerpo para sarampión sirve solo para sarampión, ¿sí? No me va a servir o no me va a dar una defensa contra la rubiola, ¿sí? Cada uno tiene su función. Esto es un diagrama de cómo se vería el antígeno que me ataca, el malo, y el anticuerpo que normalmente se lo grafica así con forma como un triangulito, en el cual esos brazos que ustedes ven que presiona o que agarra al antígeno es el que va a sufrir la modificación como si fuera una llave. Todas las llaves al principio son iguales, lo que le hacen son le comen, ¿sí? No sé si vieron alguna vez hacer una copia de una cerradura, la máquina va haciendo las entraditas y le da la característica para esa cerradura que ustedes necesitan. En este caso, cuando se unen los dos, se van a adaptar, entonces ese anticuerpo lo va a reconocer a ese antígeno siempre, ¿sí? A otro no. Entonces, esa punta es la que va a cambiar, ¿sí?, su forma para poder adaptarse. Una vez que hizo esta adaptación, queda registrado en la memoria y siempre va a haber este tipo de anticuerpos para ese antígeno ya en nuestro organismo. Por eso, cuando tuvimos alguna vez sarampión, después no volvemos a tenerlo. Cuando nos vacunamos para rubiola, después no volvemos a tener porque ya en nuestro cuerpo existe el anticuerpo. Vamos, eso era todo inmunidad innata, ¿sí? Innata, con la que nosotros nacemos. Vamos ahora a la inmunidad adquirida, ¿sí? Es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. O sea, es todo, después que yo nazco, todo lo que yo me fui exponiendo va a ir dejando una marca, que esas marcas van a ser los anticuerpos. Las veces que yo me expuse a una enfermedad, voy a tener los anticuerpos de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, la próxima ya mi sistema inmunitario va a saber cómo defenderse. Ese es el fundamento de la vacuna. Puede ser espontánea esta inmunidad adquirida,
por contacto con la enfermedad, tuve sarampión de chiquitita, ahora ya no tengo más, ¿sí? No me puedo enfermar más. Puede ser artificial a través de la vacuna, el mismo sistema. Puede ser a su vez activa cuando hay formación de esos anticuerpos, ¿sí? Mi sistema inmunitario fabricó los anticuerpos, fabricó la policía, y pasiva cuando yo ocupo los anticuerpos pero de otro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una rebelión, supónganse acá en Posadas, no alcanza la policía que hay, entonces traemos policía de Corrientes. Van a estar un tiempo, van a cumplir con todas las funciones de los policías, ¿sí? Pero va a llegar un momento que se van a tener que ir. Bueno, eso pasa cuando es pasiva. Va a estar, me van a prestar los anticuerpos durante un tiempo, pero después se van a desaparecer, ¿sí? Porque termina, muere. Ustedes habrán escuchado en esta epidemia que se habló mucho del suero equino. Bueno, el suero equino es una manera de dar anticuerpos que lo fabricó el caballo, darle a una persona para que tenga una respuesta pasiva. También se usa el suero humano, ¿sí? Se le pone suero de los que ya tuvieron la enfermedad a los pacientes para ayudar a defenderse, ¿sí? Tiene toda esta misma explicación, ¿sí? Es una forma de prestarle los anticuerpos para que se defienda de la enfermedad. En este caso, cuando hablamos de una pasiva, una inmunidad pasiva natural, es el ejemplo de la mamá que le pasa al bebé. ¿Sí? La mamá durante el embarazo le va a estar pasando algunos anticuerpos al bebé. Y después de nacer le va a pasar a través del calostro, a través de la leche. Entonces esto es muy importante justamente porque ahí es donde las abuelas de antes, por ejemplo, decían, el bebé que toma la teta es más sano que el bebé que toma mamadera. Sí, ¿por qué era más sano? Porque le pasaban los anticuerpos, la madre le pasaba esa primer defensa, entonces el bebé tenía unos cuantos meses de esa protección. Después de eso, la artificial, ¿sí? Que sería la aplicación de estos sueros o plasma, ¿sí? El suero equino o el plasma humano. ¿Vamos bien hasta ahí? Díganme si no se entiende algo. Componentes de la sangre. El sistema inmunitario incluye ciertos tipos de glóbulos blancos, al igual que sustancias químicas y proteínas de la sangre, como anticuerpos, proteínas del complemento e interferón. Estos van a ser sustancias que van a estar dando vuelta por el organismo y van a generar algún tipo de reacción. Algunas de estas atacan directamente las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras van a trabajar juntas para ayudar a las células del sistema inmunitario. ¿Sí? Algunas van a ver que uno de los mecanismos es comer, van a ir y directamente comer eso extraño que ingresó. Y otras veces lo que van a hacer va a ser colaborar para que las células que comen puedan venir a comer. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos y van a encontrar que hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora vamos a ir viendo. Los linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se van a adherir a un antígeno específico y van a facilitar la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Las células inmunitarias también que tienen esta función de comer, ¿sí? De digerir al invasor, son los glóbulos blancos, ¿sí? Y muchas veces cuando ustedes en las heridas encuentran pus, esas pus son glóbulos blancos que murieron, ¿sí? O sea, como soldados caídos en la batalla. Fueron a defender el lugar y murieron defendiendo ese espacio, ese lugar donde entró ese virus, esa bacteria o esa toxina. Los linfocitos T atacan los antígenos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. Estos son como más específicos, ¿sí? Los T son como más especialistas.
Estos serían como la policía, vieron que hay policía especialista en cibercrimen, hay especialistas en crimen bancario, hay especialistas en secuestro. Bueno, estos serían los linfocitos T, ya como un nivel superior de seguridad. También van a liberar químicos conocidos como citocinas, que serían como los serenos del barrio. Estas son sustancias que avisan, ¿sí?, que algo está ocurriendo, los cuales van a controlar toda la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque una vez que ellas dan la voz de alarma, se activan y empiezan a venir, ¿sí?, la sangre con los glóbulos blancos para atacar eso que ingresó. Digamos que, por eso les comparo con la parte de seguridad, porque encuentro las figuras, digamos, como para compararles. Y estos serían como las alarmas o como los serenos que dan la voz de alarma y viene la policía. Bueno, los linfocitos B se van a fabricar en el interior de los huesos, ¿sí?, en la médula ósea. Esa médula ósea o caracú, o tuétanos también le suelen llamar la gente, si les gusta el caracú en el puchero, se refiere a esto, ahí es donde se van a fabricar. Y los linfocitos T se van a fabricar en el timo. El timo es una glándula que está debajo del esternón. Cuando nosotros nacemos es pequeño, después va creciendo hasta que somos adultos y después de adulto empieza otra vez a decrecer hasta que somos ancianos. Por eso las dos puntas de la vida, los bebés y los ancianos tienen el sistema inmunitario más bajo porque ese timo está más bajo, más pequeño. ¿Qué es el timo? Si lo comparo con la seguridad, sería como la escuela de policías. Cuando está en crecimiento, niñez y adolescencia, cuando está en pleno crecimiento, es donde yo más le puedo enseñar y sacar mi policía especializada. ¿Sí? Entonces, cuanto más lo estimulo con las vacunas, por eso todas las vacunas están en la niñez y adolescencia, van a ir formándose los anticuerpos para todas esas enfermedades para los que me vacuné. Bueno, algunas de estos componentes brindan memoria, ¿sí? Memoria, el cuerpo lo recuerda, y una vez que lo registra y tiene la memoria va a ser de por vida. Esto permite responder más fácilmente y más rápidamente la próxima vez que le ataca. Entonces, la primera vez le enseñó, ¿sí?, el linfocito T lo conoció, se modificó y empezó a fabricar anticuerpos. La segunda vez que le ataque ya va a ser una defensa bien, ya sabe, ¿sí? Es como ya aprendió la estrategia de ataque, así que ahora se puede defender mejor. En muchos de esos casos se va a impedir que la persona se enferme, y en otros casos lo que va a impedir es que sea grave la enfermedad, ¿sí?, como ocurre ahora. La vacunación ahora no es que evita que te contagies, lo que hace es evita que tengas un paso por la enfermedad que sea muy grave, ¿sí? O sea, esa es la idea, reducir la mortalidad de la enfermedad. No veo arriba. Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones. Estas inmunoglobulinas van a ser fabricadas por ese linfocito B. Influyen entonces sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario, porque van a activarse en formas separadas en cada uno de los casos. Influyen sobre el control de los procesos inflamatorios, sobre la regeneración de los tejidos destruidos después de un traumatismo o una intervención quirúrgica, o sea, cicatrizar la herida, y también sobre el mantenimiento de las funciones de los órganos. Fíjense lo importante que es, porque intervienen todos. Son importantes con respecto a la comunicación entre nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, la coagulación y el sistema circulatorio. O sea, todo lo que tenga que ver con la defensa. ¿Por qué? Porque el sistema, para poder defenderse, el sistema inmunitario necesita del sistema nervioso para que active las alarmas, necesita del sistema circulatorio para que acuda, ¿sí?, lleve sangre al lugar y pueda llevar así las inmunoglobulinas y los glóbulos blancos.
Y sobre la coagulación, porque estamos hablando de un traumatismo, entonces para que no se desangre la persona. Los mecanismos que tienen estas inmunoglobulinas, no todas van a ser anticuerpos, ahora les explico cuál no, pero las que sí son anticuerpos van a actuar de 3 maneras distintas. Una puede ser la fagocitosis. Por ejemplo, ingresa una toxina al cuerpo, supónganse una picadura, ¿sí? Una picadura de abeja. ¿Qué hace estas células grandes, las que fagocitan, fagos comer, las que van y comen, van a ir directamente y van a comer, ¿sí? Cuando ingresa, supónganse un virus, que es un poco más grande, ¿sí? Y que esta inmunoglobulina no la puede comer directamente. ¿Qué van a hacer? Van a bloquearlas. Un virus, por ejemplo, ustedes ya vieron cuando vimos microorganismos que un virus ingresa a la célula, se abre el virus, ingresa a las células del organismo, empieza a multiplicarse y una vez que ya formó varios virus más, se rompe la célula para ingresar a otra. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de esta inmunoglobulina? La bloquean, evita que toque células sanas y se puedan seguir multiplicando o replicando. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo la come, el segundo la bloquea, ¿sí? Bloquear para evitar el contacto. Supónganse que ingresa bacterias, que son más grandes todavía. En este caso, supónganse que los anticuerpos no los pueden comer por el tamaño, ¿sí? Porque son más pequeños, entonces no lo pueden comer. ¿Qué van a hacer? Las van a marcar y las van a hacer atractivas, o sea, van a llamar la atención de las grandes células polimorfos, gran tamaño, ¿sí? De diferentes tamaños, que van a comer. Macrófagos son grandes comedores, o sea, células grandes, los glóbulos blancos, que pueden llegar y comer esa bacteria que ingresó. Entonces, eso van a ser las 3 formas de atacar. En este último caso de hacerlas atractivas, lo puedo comparar también con un sistema de defensa. Hoy por hoy, cuando ustedes ven una película de guerra, ven que marcan con un láser y ahí va disparado en la bomba. En las películas viejas, supónganse las películas que eran en la selva, Vietnam, por ejemplo, ¿cómo sabían dónde tirar las bombas? Porque en el medio del verde de la selva aparecía un humo rojo, ¿sí? Entonces era una forma de marcar. Lo mismo ocurre con esto, ¿sí? Entonces la marcan para que vengan las grandes células y las puedan comer. Entonces, esos son los 3 mecanismos. La van a comer directamente, la van a bloquear para que no infecte las células nuevas o sanas, o bien las van a marcar para que vengan células grandes y las puedan comer. Fíjense lo importante que son que estas inmunoglobulinas que me prestan, las externas, ¿sí? La de la inmunización pasiva, la de los humanos van a durar aproximadamente 3 meses. O sea, todas estas plasma humano que le pusieron a las personas que estaban con COVID es justamente para sacarlas de ese trance más pesado, ¿sí? Las que estaban en terapia intensiva. Las inmunoglobulinas de sueros animales, como el suero equino, que también se está utilizando para el COVID, van a perdurar 2 semanas. Y las inmunoglobulinas maternas, la que la mamá le pasa al bebé a través de la leche, ¿sí? O a través de la placenta, van a permanecer entre 5 y 9 meses. O sea, fíjense lo importante que es dar la teta al bebé, por más que yo después no la quiero dar, pero esos primeros días sí son importantes porque pasan todo lo que tenga que ver con las inmunoglobulinas. Hay 5 tipos básicos de inmunoglobulina. Vamos a tener la G, la M, la A, la E, la D y la E. De todas estas, lo más común, los que más pueden llegar a conocer, son los alérgicos, todo lo que tenga que ver con la inmunoglobulina E, que es un indicador de las alergias. Ahora también escuchamos mucho, con respecto a los PCR y demás, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, ¿sí? Que son los antígenos que me van a marcar si la enfermedad estuvo hace un tiempo o si la enfermedad está ahora, ¿sí? Si me aparece la inmunoglobulina G es porque ahora tengo la enfermedad.
Si me aparece la M es porque ya tuve y tengo los anticuerpos. ¿Se entiende? Vamos entonces a las inmunoglobulinas que decíamos que eran formadas o sintetizadas por los linfocitos B, la inmunoglobulina M y la D, y por las células plasmáticas derivadas de ellos, la inmunoglobulina G, la A o la E. O sea, serían hijas o nietas de esos linfocitos B. Pero están siempre ahí, alrededor provienen de los linfocitos B, que eran los que se formaban en el interior de los huesos. La inmunoglobulina M y la G se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido en el tejido, ¿sí? O sea, lo que queda en la unión de las células que forman un tejido. Son responsables de las respuestas primarias y secundarias respectivamente. Y también van a ayudar al sistema fagocítico cuando ellas no las pueden comer, van a acudir a avisar para que vengan las células grandes. O sea que tenemos ahí la respuesta primaria, la primera vez que yo me topé con ese antígeno, y respuesta secundaria es la segunda vez que me encuentro. O sea que ya estoy más preparado porque lo conozco. La inmunoglobulina E va a aparecer en todas las secreciones. Están recubriendo las mucosas que están expuestas a los agentes patógenos. ¿Cuáles van a ser esas mucosas? Toda la mucosa de la boca, la nariz, la mucosa de la vagina y la mucosa del recto. ¿Sí? Son lugares de entrada. De la uretra también, ¿sí? Que también puede ser entrada. Van a estar entonces en secreciones como la saliva, como las lágrimas, como el calostro, ¿sí? La primera secreción de leche, las mucosas del sistema respiratorio, todo lo que sea el pulmón, la gastrointestinal y la genitourinario. Las inmunoglobulinas séricas se parecen, digamos, a las comunes, a las A comunes, pero en este caso se van a manejar en todo lo que sea el sistema. Bueno, habíamos quedado en las inmunoglobulina A sérica, que son similares a la inmunoglobulina A común, pero estas van a estar más en el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Es un sistema que corre en forma paralela al sistema circulatorio, o sea, paralelo a las venas y arterias, como si fueran las calles colectoras de una avenida, pero se van a encargar de juntar los residuos, son como los recolectores de basura de una ciudad. Y van a juntar todos esos residuos y lo van a llevar hacia el intestino para que se elimine la materia fecal. Entonces, supónganse que ustedes tengan una infección en un brazo, lo va a juntar de ahí y lo va a mandar al intestino. Por eso, dentro de ese sistema linfático, tiene que haber inmunoglobulinas para esa defensa. ¿Sí? Porque si no estaríamos llevando al intestino una infección que puede generar algún tipo de enfermedad también. Normalmente cuando ingresa alguno de estos antígenos al sistema linfático, van a aparecer los ganglios, ¿sí? Cuando ustedes tienen inflamados, los ganglios están en el cuello, en ambos lados del cuello, van a estar en las axilas y van a estar en las ingles, ¿sí? Entonces cuando hay alguna infección, esos ganglios van a ser los que se van a inflamar y van a quedarse duros y doler. ¿Sí? Eso es una indicación de que pasó al sistema linfático algún tipo de microorganismo. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina que está asociada también a las membranas de los linfocitos B. Esta no es un anticuerpo, esta más que nada lo que va a hacer es estimular el desarrollo de los linfocitos B. La idea es que es como una madre nodriza, ¿sí? Los va a cuidar hasta que ellos sean maduros y se puedan formar completamente. La inmunoglobulina E es la más conocida, la que suele pedirse en los análisis, sobre todo en aquellas personas que son alérgicas o que tienen asma. Se liberan en el plasma por las células plasmáticas, van a participar en las reacciones de hipersensibilidad, o sea, son los responsables de las urticarias, de las ronchas. Si ustedes son alérgicos a la lana, se ponen algo de lana y después le aparece todo un brote. De todo lo que tenga que ver con el asma,
¿sí? Todo lo que sea atípico va a estar mediada por esta inmunoglobulina. Se encuentran en las secreciones respiratorias, en la gastrointestinal, en el suero, o sea que circulan por todas partes. Y van a ser justamente responsables de esa sensibilidad cutánea, del shock anafiláctico, ¿sí? Eso es muy importante, que puede conducir a la muerte, de las reacciones asmáticas, y también en algunos casos pueden estar indicando que hay parásitos en alguna parte del cuerpo que no sea el intestino, ¿sí? Porque los parásitos pueden estar en cualquier lado. Se han encontrado gusanos hasta en el cerebro, o sea que pueden estar en cualquier lado. El tema que a veces no se lo detecta fácilmente, pero un análisis que esté mostrando inmunoglobulina E muy elevada y la persona no es alérgica, no es asmático, podría estar indicando parásito. Bueno, con toda esta información del sistema inmunitario, vamos a empezar a ver lo que es la vacuna. Se me fue para el otro lado. Una vacuna es una preparación conteniendo esas sustancias antigénicas capaces de conferir inmunidad activa, o sea, que forme los anticuerpos, y específica frente al correspondiente agente infeccioso. ¿Qué quiere decir? Una vacuna contra el sarampión va a contener antígenos del sarampión que cuando tome contacto con mi sistema inmunológico va a formar anticuerpos para el sarampión, ¿sí? Específicamente. ¿Sí? Por eso le decía llave cerradura. La llave sirve solo para esa cerradura. Ese anticuerpo formado va a servir solo para ese antígeno. El proceso siempre va a ser igual. Así actúa un antígeno, así actúa una enfermedad, así actúa la vacuna. Estímulo, pincho al sistema inmunitario para hacer que el sistema inmunitario me dé una respuesta, reaccione, se defienda. Siempre va a simular el primer contacto con un patógeno, con una enfermedad. Entonces, cuando me cruzo con esa enfermedad, ya mi sistema inmunitario ya sabe cómo actuar, ya lo conoce, ¿sí? Esa es la idea de la vacuna. Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Se han muerto millones de personas a raíz de enfermedades como la rubiola. La rubiola se cree, ¿sí? Se estima que mató hasta el siglo XX, que se encuentra la vacuna, que se terminó, perdón, en el siglo XX se erradicó la enfermedad, llegó a matar 300 millones de personas. O sea, es mucha cantidad, ¿sí? Hasta que, bueno, se pudo erradicar la enfermedad. La segunda enfermedad que estamos ya a un paso de poder erradicarla es la poliomielitis. De todos los países del mundo hay solamente 13 países que todavía registran casos de poliomielitis. Y esto se logró gracias a la vacuna, ¿sí? O sea que fíjense lo importante que puede llegar a ser. Vamos a ir viendo. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias la van a invadir después. ¿Sí? Le enseñan cómo le preparan una práctica del ejército. Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Muchas veces se usa virus muertos, bacterias muertas, en otros casos se usa partes, ¿sí? Proteínas, pedazos de esos virus o bacterias. El sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesta a ella posteriormente en su vida. O sea, le enseñan, este es malo, y después cuando lo conoce verdaderamente ya sabe que es malo. Como resultado de esto, no se enfermará o puede tener una infección más leve. Esta es la forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Acá hay un dibujito, cómo actuaría, digamos, una vacunación. Me da una pequeña, ¿sí? Una reacción pequeña, pero es donde el cuerpo aprende a reconocer ese antígeno. Cuando ingrese la infección natural, va al cuerpo, va a estar más preparado y ya va a tener su ejército formado como para poder defenderse.
Eso es lo que se llama la inmunidad adquirida. Yo no nací con eso, me la dieron después. Vamos a ver los tipos de vacunas. Vacunas con microorganismos vivos. La primera vacuna compuesta por microorganismos naturales no modificados fue la vacuna clásica de Jenner contra la viruela. Ahora les cuento la historia de eso. Esa fue la primera vacuna. Y esta es la que les decía que 300 millones de personas se creen que murieron hasta el siglo XX, que fue cuando se pudo terminar. La viruela de origen natural fue declarada erradicada de la faz de la Tierra en 1980 gracias a la vacunación. O sea, ahora, ¿sí? No hace mucho tiempo atrás, hace 40 años atrás. Ustedes no nacieron, pero yo sí, estaba ya y ya estaba erradicada. Vacunas atenuadas. Dice, están compuestas por microorganismos vivos que han sido mutados artificialmente, cambiados, para que pierdan la virulencia. ¿Qué es virulencia? Lo malo que son, ¿sí? Lo maldito que son. Pero aún conserva su inmunogenicidad. ¿Qué es la inmunogenicidad? Es la capacidad de hacer que el sistema inmunitario reaccione, ¿sí? Ustedes escuchan mucho ahora, por ejemplo, que dicen, bueno, la Moderna tiene 40% de efectividad, la Sputnik tiene 97% de efectividad, a eso se refiere. Efectividad es cuánto, ¿sí?, genera esa respuesta del sistema inmunitario. A 100 personas aplicadas, a 97 le formé los anticuerpos, la vacuna tiene un 97% de efectividad. A 100 personas, 40 personas se generaron los anticuerpos, tiene un 40% de efectividad. Eso es lo que significa. ¿Qué característica tienen estas vacunas? La inmunidad es fuerte, ¿sí? Están vivas pero están dormidas. La inmunidad es fuerte, va a ser muy duradera. Ustedes en el calendario van a ver que esta vacuna se aplica una sola vez, ¿sí? Por eso, porque es muy fuerte. El problema es que como están dormidas, se pueden llegar a despertar, ¿sí? Así que no se le puede dar este tipo de bacterias a personas que tengan el sistema inmunológico bajo. Personas con HIV, personas que usan corticoides, personas que están preparándose para un trasplante, ¿sí? Distintos tipos de enfermedades que hacen que el sistema inmunitario baje. Las vacunas de toxoides. Las vacunas toxoides contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Estas vacunas lo hacen inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí. O sea, lo que van a afectar, van a estimular, digamos, es que la defensa sea mejor. Se pueden utilizar repetidas veces ante exposiciones. Algunos ejemplos son las vacunas antidiftérica y antitetánica. La difteria es una enfermedad, está dentro de lo que es el calendario de vacunación, es una enfermedad que se caracteriza por una infección de las vías respiratorias, que cuando le miran, ¿sí?, el fondo de la garganta, si vemos rojo, estamos hablando de una irritación, ¿sí? No hay una infección ahí. Si vemos placas blancas o amarillentas, hay una placa bacteriana, ¿sí? O hay una infección bacteriana. En el caso de la difteria, lo que se ve es una placa gris, ¿sí?, muy característica de infección de las vías respiratorias altas. Esto está dentro del calendario de vacunación. Y la antitetánica ingresa a través de cualquier herida de la piel, está en el medio ambiente, está en la tierra, está en la materia fecal de los animales, y cuando ingresa, ¿sí?, ingresa al organismo, se activan y toman la forma de bacterias, ¿sí? Son bacterias que están dormidas como esporas, y se van a activar y van a atacar al sistema neurológico principalmente. Este tipo de bacterias, al afectar el sistema nervioso, va a afectar también a través del sistema nervioso los músculos. Entonces vamos a tener, ¿sí?, la tetanización. ¿Qué es la tetanización? El endurecimiento, quedan duros, ¿sí?, no pueden moverse. Va afectando todos los músculos hasta llegar a afectar los músculos de la respiración, por lo tanto la persona no puede respirar, ¿sí? Esta antitetánica
el Botox, ¿sí? Justamente se hace con la toxina botulínica, y lo que hace es planchar las arrugas, y así ustedes ven que una persona que tiene colocado mucho Botox queda duro, ¿sí? No tiene la flexibilidad de la boca, no puede mover las cejas, ¿sí? Porque está todo duro, espástico se llama cuando queda así duro. Bueno, y en ese sentido, digamos, así es, digamos, la muerte por toxoides, ¿sí? Es difícil, por eso siempre importante ante una mordedura de animal, ante una cortadura con algo rumbrado, o sea, algo que estuvo mucho en la tierra, una quemadura grande, en todos esos casos una operación, en todos esos casos siempre una vacuna antitetánica. Normalmente antes de operarse le colocan una antitetánica, en el embarazo le colocan dos, ¿sí? Una al principio del embarazo y una ya a finales del embarazo para preparar para el parto. Y o si no, se recomienda que se tenga cada 10 años una vacunación, si no hay ninguna lesión del cuerpo, cada 10 años como para tenerla actualizada. La mayoría no lo hace. Vamos a las vacunas muertas, solas e inactivadas, y se pueden contener microorganismos enteros, las toxinas que son modificadas, o bien partículas, pedazos, ¿sí? De eso. Normalmente los pedazos de la cubierta tienen también una inmunidad, pero es menos intensa, o sea, la inmunidad que van a provocar no es tan fuerte. Por eso necesita que se den varias dosis. En el calendario ustedes van a ver que se repiten las dosis. Todas ahora las del COVID, todas se repiten las dosis. Hasta ahora 2 veces, y se está viendo la posibilidad de una tercera dosis como para reforzar. Es porque están hechas con este tipo de microorganismos. Lo principal de esto, o lo importante de esto, es que no van a revivir porque están muertas o porque son pedazos. O sea que estas se pueden aplicar a cualquier tipo de persona. Estas son las nuevas vacunas, los tipos de vacunas recombinantes, en este caso por combinación tecnología genética. Se van a pasar los genes del virus, que supónganse un virus malo, se van a pasar a esos antígenos, se van a pasar al sistema, supónganse, a una bacteria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bacteria tiene un rápido crecimiento. Entonces, ¿qué hace? Los genes se combinan y tengo un nuevo material genético. Ya no es el virus original, por lo tanto no me puede generar nunca la enfermedad, porque es otra cosa. Y con ese material genético es lo que se utiliza para las vacunas. Puede inducirse, como esto es tecnología, ingeniería genética, le puedo dar las características que yo quiera, puedo modificarle las proteínas que quiera para hacerle más potentes en un sentido o el otro. ¿Sí? O sea que eso es lo que tiene de bueno este tipo de vacunas, que yo lo puedo modificar todo lo que yo necesito. Ahora ustedes escucharán mucho también que se habla de esto, si se adecua o no se adecua a la variante Delta, la variante de Manaus, ¿sí? Se refiere a estas modificaciones. Son mucho más seguras ya que no hay posibilidad de contaminación con los genes originales, o sea, jamás está el gen original, ¿sí? Pues ya hubo una recombinación genética. Vamos un poquito a la historia, ¿sí? Cómo surge esta primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela o vacuna de Jenner. Fíjense el año 1790, ya finalizando el siglo XVIII. 1700, siglo XVIII, o sea, finalizando el siglo XVIII. En esa época, ¿qué pasaba? Estaba arrasando a nivel mundial la rubiola. ¿Sí? La rubiola, había una versión humana que era muy mala y una versión vacuna que tenía una mortalidad menor, no era tan mala. Digamos, en este sentido, los científicos, los médicos de la época, entre ellos Jenner, que empezó a prestar atención, porque todos buscaban una forma de tratar a sus pacientes. A raíz de eso, presta atención que Sara era una ordeñadora que estaba en contacto con esas vacas que tenían la viruela.
y prestó atención de que ella, que tocaba a esas vacas que tenían viruela, al estar en contacto con personas con rubiola en su casa, en su familia, igual no se contagiaba. Entonces empezó a tejer una hipótesis de que Sara seguramente estaba en contacto con una versión menos mala, porque las vacas no morían. Entonces eso le hacía pensar de que a lo mejor ese contacto con la vaca hacía que Sara tuviera algún tipo de protección contra la viruela humana que sí mataba. Para probar su teoría, tuvo que utilizar a un niño, ¿sí? Hoy está prohibido, hoy no se puede practicar en niños, siempre va a ser en adultos voluntarios. Ahora están pidiendo, por ejemplo, voluntarios para probar la vacuna del HIV. Si sale eso, sería fantástico. Bueno, ¿qué hizo entonces? Le colocó material, por eso dice vacuna viva. ¿Por qué? Porque tomó material de las heridas, si ustedes nunca vieron, bueno, ustedes no llegaron a ver porque ya estaba extinto, pero pueden buscar imágenes en Google. La rubiola eran como unas heridas, ¿sí? Como unos granos, unas pústulas que salían, que tenían una pus, y esa pus era altamente contagiosa. Por eso él tomó de esas pus de las heridas de las vacas y se las pinchó, eso es inocular, una pequeña cantidad, en este niño que se llamaba James. Después de un tiempo, esperó unos días y después le colocó la viruela humana y el nene no se contagió. Con esto él probaba de que el contacto con una viruela más buena le permitía defenderse de la viruela mala. A partir de ahí, y se empezó, no había internet, sino había simposios de médicos, así que la noticia ahí corría muy lento. A partir de ahí, fíjense, en el año 1801, ya empezaron las expediciones de la Armada Española, recuerden que plena época seguían las colonias, empezaron a vacunar a los marineros antes de zarpar. ¿Por qué? Porque de los indígenas que vivíamos acá en América, o en las colonias India, Australia, todos los lugares donde fueron colonias españolas e inglesas y portuguesas, murieron, así como murieron personas por la violencia, ¿sí? a manos de los conquistadores, también murieron a causa de las enfermedades que traían, porque las personas acá en este continente no tenían contacto con esas enfermedades. A su vez de acá llevaron otras que allá no había, ¿sí? O sea que hubo un poquito de revancha, pero la parte más grave fue con la muerte acá, ¿sí? No se conocía rubiola, entonces los pueblos originarios acá de América morían muchísimo. Bueno, y fíjense, en 1874, 100 años después, ¿sí? Prácticamente 100 años después que se creó la vacuna, Alemania instituyó en forma obligatoria la vacunación a los niños. Así creó el primer calendario de vacunación obligatoria. Cada país tiene su calendario de vacunación dependiendo de las enfermedades que circulan en su territorio o las que consideran que deben estar en la vacunación. Y al estar en un calendario es obligatoria por un lado y por el otro lado va a ser gratuita. ¿Sí? Eso es lo bueno. Ahora, ¿por qué es obligatoria? Yo no me quiero vacunar, no me vacuno, no es así. ¿Por qué? Porque cuando se habla de salud pública, para conseguir la inmunidad general tenemos que estar todos vacunados. Si hay uno que no se vacuna, ese empieza a transmitir nuevamente. ¿Por qué? Porque los virus y bacterias mutan, se van adaptando. Todo el movimiento antivacunas que hay a nivel mundial, justamente de ese grupo antivacunas, surge la idea de no vacunar a los chicos y apareció, ustedes vieron en las noticias también, si no busquen, pueden buscarlo, el caso de nuevos casos de sarampión que hubo en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Qué pasó con ese sarampión? Era más virulento, apareció con una mutación genética que obviamente se desparramó también rápidamente. O sea que cuando es una vacunación obligatoria como ahora, que es voluntaria, mientras que no se tenga
a un gran porcentaje de la población vacunada, el riesgo va a estar igual, ¿sí? Una persona no vacunada contagia más y es capaz de contagiarse más. Bueno, fíjense cómo fueron apareciendo estas vacunas. En ese siglo XVIII habíamos visto la vacuna de Jenner, ¿sí? Pues ya era fines del siglo XVIII. En el siglo XIX, más científicos de la época empezaron a ver sobre las enfermedades de la época. Piensen en esta época, el principal problema que tenía la sociedad era la mugre, ¿sí? La gente no se bañaba, la gente tiraba su orina, su materia fecal por las ventanas, a la calle. Así que lo que principalmente había que hacer era empezar, y así fue como empezaron a hacer, las primeras pautas de higiene, de limpieza, de aislar a la persona, el concepto de cuarentena, ¿sí? Todo lo que hoy vemos como algo normal, natural, bueno, antes no era así. No se bañaban porque tenían la creencia de que eso debilitaba la piel, ¿sí? O sea, se bañaban una vez al mes. Así que, bueno, toda la aparición de enfermedades, sobre todo las bacterias y demás, que propicia, digamos, la mugre, va a aparecer. Ahí está la difteria, fíjense, la vacuna contra la difteria justamente apareció en esa época, contra el tétanos, contra la rabia por los animales callejeros. En la historia de la vacuna de la rabia de Louis Pasteur es muy interesante porque él se probó en sí mismo, ¿sí? Se probó en sí mismo la vacuna. Diarrea, antrax, que eran diarreas de la época, y la peste, que tiene que ver con la peste negra, que la transmitían las ratas, más específicamente las pulgas de las ratas, o sea, chupaban la sangre de la rata y así infectaban al ser humano, porque como era toda una mugre, las pulgas vivían junto con los seres humanos. Así que lo primero que tuvieron que hacer es comenzar a matar ratas, ¿sí? Matar todo lo que sea desinsectizar, o sea, matar todos los insectos, matar las ratas y limpiar. Eso fue lo primero que tuvieron que hacer. A partir de ahí, en el siglo XX, empezó la explosión de las vacunas, ¿sí? Ya una forma más industrializada. Ustedes fíjense que aparecen las vacunas que tenemos hoy en nuestro calendario de vacunación. Aparece la poliomielitis, ¿sí? La vacuna de la poliomielitis, la Sabin, que son las gotitas. Primero fue inyectable, después pasó a ser las gotitas, y se hizo muy conocido también porque le daban en un terrón de azúcar, ponían la vacuna en un terrón de azúcar y te daban. Yo me acuerdo cuando me vacuné, en la escuela me vacuné de las gotitas, me dieron un caramelo después de la gotita. Y después en el secundario, yo fui voluntaria y salíamos a vacunar, ¿sí? A vacunar a los chicos en los barrios, y llevábamos la Sabin justamente para vacunar a todos los chiquitos. O sea que a partir de ahí, fíjense, sarampión, paperas, rubiola, varicela, neumonía, meningitis, todas las vacunas que hoy son necesarias como para cuidarnos entre todos. Hepatitis B, ¿sí? La hepatitis A, la enfermedad de Lyme. ¿Cuál es la enfermedad de Lyme? Es la de las garrapatas, ¿sí? Para, si ustedes dicen, bueno, ¿a quién le pasa? A Thalía le pasó, a la cantante Thalía, el perro tenía garrapatas, las garrapatas estaban enfermas y transmiten ese tipo de enfermedad. No todas las garrapatas, ¿sí? O sea, aquellas que están enfermas. Y llegamos al siglo XXI, y aparece la vacuna para el cáncer de cuello de útero. Generó mucha crítica. Si ustedes buscan en redes sociales, se peleaban los contravacunas, los antivacunas, contra los a favor de la vacuna y demás. Lo que sí, las estadísticas, ¿sí? Es lo que se tiene que tener en cuenta. Y con respecto a la vacuna del cáncer de cuello de útero, vamos a ver cuando veamos HPV también en la clase de enfermedad de transmisión sexual, por año, acá en la Argentina, mueren 2.000 mujeres por cáncer de cuello de útero, ¿sí? Es la segunda causa de muerte después del cáncer de mama. Con la vacunación, la idea es prevenir eso. Hay 5.000 nuevos casos por año de detección de cáncer de cuello de útero. 5.000 nuevos cada año. Entonces la idea es que con esta vacuna del HPV
no se pueda reducir los números de contagio y se pueda reducir la cantidad de gente que llega al extremo de que no lo pueden salvar y se muere. Bueno, ¿qué más podemos hablar ahí? La vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es una infección intestinal, ¿sí? Y después ahí ustedes fíjense que están hablando de vacunas para la heroína, vacunas para la cocaína, y en ese caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacerle al sistema inmunitario que tenga la capacidad de rechazar la adicción, o sea, el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que genera la adicción? El síndrome de abstinencia. ¿Sí? O sea, yo necesito, para poder sentirme bien, necesito la droga nuevamente. Entonces, bueno, que el sistema inmunitario pueda reforzar en ese sentido. Obviamente no se va a hacer adicta a la población para probar la vacuna, o sea, que se prueban en grupos que son muy reducidos. En el 2010 surge la vacuna del H1N1, ¿sí? Es la que se coloca con la gripe, con la vacuna antigripal. La vacuna antigripal actual tiene 2 cepas de gripe humana, una de gripe porcina, H1N1, y una de gripe aviar. Esa es lo que está compuesta la vacuna antigripal actual. Van cambiando las cepas, depende de cuáles son las enfermedades que van apareciendo, las cepas que están circulando. Pero en esas 4 siempre van a incluir a las que son más mortales. Y muchas veces ustedes van a escuchar que dicen, me vacuné para la gripe y me ingripé. Sí, porque simula la enfermedad. O te vacunaste con estas 4 cepas, pero te topaste con tu vecina que tiene otra cepa, ¿sí? Lo importante es que estas cepas que te podían matar ya están incluidas, ¿sí? O sea que si ustedes si se van a contagiar con una gripe, tienen para contagiarse de por vida. ¿Por qué? Porque hay más de 200 cepas distintas de gripe. 200. En la vacuna hay 4. O sea que con cualquiera de las otras que se hayan encontrado, el anticuerpo se va a formar, ¿sí? Pero por eso se necesita todos los años ir renovando. Bueno, ¿vamos bien? Hay otro tipo de vacunas terapéuticas que son las que van a aparecer no para prevenir, sino para tratar una enfermedad. Están diseñadas para ser inyectadas después de que se diagnostica la enfermedad. Y con respecto a las vacunas también, no sé si se enteraron, pero empezó acá en Argentina sí, les acabo de decir, perdón, estoy media loca. Se empezaron a hacer las pruebas en voluntarios, humanos voluntarios, para las pruebas de la vacuna del HIV. O sea, si llega a salir eso sería fantástico. Bueno, estas vacunas terapéuticas se ocupan después de diagnosticar la enfermedad. Van a estimular justamente esa respuesta celular, esos anticuerpos que forman los linfocitos T, haciendo como de una forma exagerada la respuesta del sistema inmunológico. Le van a pinchar al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico fabrique más y más linfocitos T, ¿sí? Que eran los especialistas. Por ejemplo, el tratamiento de alergias, el tratamiento del asma. En el caso del asma es importante que sean los inicios, sobre todo en los niños, ¿sí? Cuando empieza, antes que se establezca la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando ya la enfermedad está establecida del todo, no hay marcha atrás y aparte ya hay daño en los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando empieza la primera crisis asmática, a partir de ahí empezar a hacer el tratamiento. El problema es que son tratamientos largos. Estamos hablando de 3 años de tratamiento. A partir del segundo año se pueden notar recién las mejoras. Entonces es muy difícil de hacer, pero tiene su resultado. Se están haciendo pruebas justamente para el melanoma, que es cáncer de piel, los linfomas, que son cáncer de tejidos, en cánceres de riñón, de mama, de ovario, de próstata, de colon y de recto. Esos son los que se están haciendo en este momento. Estaban también con el tema de cáncer de pulmón. Así que bueno, si sale bien todos estos tipos de estudios que están en la fase clínica, podría haber en los próximos años alguna noticia. Acá está el tema de la vacuna terapéutica para el uso en el HIV.
Se está haciendo esa investigación, ahora se está probando esa vacuna, pero también recuerden que todo esto de vacunación lleva muchos años. En el tema del COVID se está haciendo una excepción, pero normalmente lleva mucho tiempo. Y la idea es educar al sistema inmunológico para que pueda responder más potentemente, que se defienda a la entrada del virus. Si esto no se puede hacer, si falla por algún motivo, la idea y segunda función de las vacunas siempre va a ser mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿sí? Entonces, se espera que las respuestas inmunológicas específicas al HIV, inducidas por la vacuna, detengan la replicación del HIV después de la suspensión del tratamiento por más tiempo que en aquellas personas que no hayan recibido la vacuna. Entonces, ¿qué se refiere? Vamos por tratar de prevenir, pero si no se puede prevenir porque el virus cambia, muta muy rápidamente, entonces vamos por mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tengo que extender los años de vida. Al principio de la epidemia, el HIV mataba una cuestión de 3 años, ¿sí? Desde que empezaban los primeros síntomas hasta que le diagnosticaban y hasta que se terminaba, alrededor de 3 años. Con las medicaciones, que fue la primera medicación, fue la AZT que apareció, con las medicaciones que se fueron haciendo, hoy hay una amplia variedad de combinaciones de droga, se fueron estirando esos 3 años, hoy podemos hablar de 15, de 20, ¿sí? Incluso más años en algunas personas. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos que tratar de hacerlo más lento aún. Va a llegar el fin, ¿sí? El HIV es una condena. Yo sé que va a variar el tiempo, pero tarde o temprano voy a entrar en la última fase, que la última fase se llama SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es cuando mi sistema inmunitario cayó del todo y entonces sí me ataca cualquier cosa, ¿sí? Eso es SIDA, esa es la última etapa, y se caracteriza por el tema de la pérdida de peso total, el tema de la aparición de los linfomas, de los cánceres de piel, una serie que es típica de las películas, ¿sí? Que como muestran cómo es la etapa terminal. Pero todo ese proceso previo de tener HIV, no de ser sidoso, sino de tener HIV, la idea es prolongarlo. Que mejore la calidad de vida y que no sea contagioso. Hoy se puede lograr que una persona que tiene HIV no se le detecten los análisis, ¿sí? Por la medicación que usa. Ahora deja de usar la medicación y nuevamente el virus va a avanzar. ¿Por qué es importante prolongar el tiempo? Porque al principio se contagiaban personas de 50 años. Hoy se están contagiando chicos de 15 y menos también. Hoy el grupo que más aumentó el contagio de enfermedades venéreas y enfermedades como el HIV van a estar entre los 15 y los 29 años. Así que yo con 10 años, con 15, con 20 que le agregue a esa persona, no vivió, ¿sí? Un chico de 15 va a vivir hasta los 35, ¿sí? O sea, tengo que darle 50, 60 años de vida a esa persona y eso es lo que se quiere hacer con la vacunación. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué va a mirar? Va a estar atenta y controlar todo lo que tenga que ver con la calidad y la seguridad de esas vacunas. Interviene en los procesos de investigación, o sea, ¿qué se va a investigar? En el desarrollo de esas vacunas, en la fabricación. El desarrollo se refiere a toda la parte de investigación, en animales, en humanos y demás. En la fabricación, que tiene que ver con los laboratorios. En la autorización, que tiene que ver con la parte legal de cada uno de los países. En el transporte, o sea, las condiciones para transportar, las condiciones para conservar la vacuna. Y también el uso y la eliminación de los materiales. ¿Por qué? Porque los desechos de la vacuna yo no lo puedo tirar en cualquier lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un riesgo para el medio ambiente. Entonces, si ustedes trabajan el día de mañana en una farmacia que vacuna un PAMI, se van a enterar de todos los protocolos que tienen que ver. Dentro de esos protocolos está justamente cómo se recibe, cómo se vacuna a los pacientes y después cómo se hace la devolución de todos los elementos que no se usaron, los que se vencieron y pasó algo. En la Argentina está regulado por esta disposición del ANMAT
y va a considerar las vacunas como convencionales o nobles. Convencionales son las vacunas viejas, las que ya están conocidas, las que están ampliamente probadas, las que ya se fabrican en otras partes del mundo. Esas son las convencionales. Entonces no necesito hacer las pruebas ni en animales ni en humanos. Cuando hablamos de vacunas nobles, son nuevas o son aquellas que algunas de las viejas, pero que yo algo le cambié. ¿Sí? Hice algún tipo de cambio en la preparación, en la formación, algo que le cambié que va a generar la necesidad de hacer todos los estudios de nuevo. O sea que hacer la fase de animal, la fase de humanos y demás. En la Argentina esa regulación va a abarcar el proceso de producción, el laboratorio productor, no cualquier laboratorio puede producir vacunas, la información preclínica, o sea, con los animales, todo lo que sea la información clínica en humanos. Ustedes ven ahí estudios de toxicidad y estudios de farmacocinética y farmacodinamia, que ustedes ya saben lo que es. Toxicidad, si es capaz de matar, y farmacocinética y dinamia, lo que la vacuna le va a hacer al humano y lo que el humano le hace a la vacuna. ¡Emi! Llaman. Información clínica, bueno, la información clínica en humanos, o sea, aquellos voluntarios, y también van a hacer eso, los de estudios fase 1, 2 y 3, farmacocinética y farmacodinamia, que son justamente esto, lo que ustedes ya vieron en farmacocinética y farmacodinamia, todos los estudios que acompañan a cualquier medicación, pero especialmente a lo que sean las vacunas. Además, deben presentar un esquema de farmacovigilancia. ¿Sí? Ese esquema de farmacovigilancia es importante justamente porque se tiene que saber que ante determinados efectos que pueda provocar en algún paciente, se tiene que hacer la retirada de esa vacuna. ¿Sí? Entonces, siempre ese esquema de farmacovigilancia tiene que estar pautado, sobre todo en aquellos casos que puede ser peligroso. Bueno, ahí ustedes tienen un calendario de vacunación, esta de España, de pediatría, y fíjense cómo los van clasificando. Les decía que las vacunas se colocan en la niñez, en la adolescencia, justamente. Para un poquitito. ¿Qué pasó? En la edad de meses y los primeros años, normalmente niñez y adolescencia, donde van a estar concentradas todas las vacunas. Ahí les puse, está por cortarse ya también. Ahí les puse, me pareció muy interesante, porque figura todo, meses por meses, todos los que le van a colocar a cada uno de los bebés, a los niños, a los adolescentes, cada 10 años, al personal de salud, ¿sí? Me pareció interesante, y a las embarazadas y después, puerperios después del parto. O sea que en este está más allá de lo que es la vacunación de un adolescente, o un niño o un adolescente, sino que abarca un poquito más. Bueno, ahí estamos, así que se está por cortar la segunda conexión, así que ahí ya no nos conectamos más. No sé si tienen alguna pregunta, activen el micrófono si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Pero no es difícil este tema, igual no se preocupen, no les tomo examen, pero sí ténganlo como referencia, ¿sí? Ténganlo como referencia para saber justamente la importancia que tienen las vacunas. Recuerden esto, la rubiola ya se erradicó. La segunda enfermedad que se está a punto de erradicar es la poliomielitis. La poliomielitis genera discapacidad motriz, o sea, no pueden mover las piernas. Y hubo una generación completa, ¿sí? Que todavía hoy está viva, que sigue teniendo esa enfermedad. O sea, los resultados de esa enfermedad. Sobrevivieron, pero quedaron paralíticos. La idea es que, bueno, dentro de pocos esos 13 países que todavía registran contagios que puedan también eliminar con la vacunación, así se erradica la segunda enfermedad. Bueno, y fíjense, si se logra la vacuna contra el HIV, sí sería algo verdaderamente asombroso. Estamos entonces... Lo que ustedes vieron ahora con la vacuna del coronavirus ya sale del esquema normal, no cumplió las pautas, ¿sí? Las pautas de controles. ¿Por qué? Porque se hicieron a la vez. ¿Sí? A la vez que se hacía la 1, se hacía la 2, se iba
acortando los tiempos porque la población mundial necesitaba una vacuna en forma urgente. Bueno, si les interesa algo más que quieren que les aclare o demás, me avisan, no hay ningún tipo de problema, mandan un mensajito y les aclaro cualquier duda que tengan. Bueno, eso es todo, entonces nos vemos la próxima clase. Cualquier duda que tengan con el examen, por favor me preguntan, ¿sí? Y yo no tengo problemas en aclararles. ¿Está? Nos vemos.